Ser podcast. Moure oye voces. Moure, ¿qué tal? Pues muy bien, yo estoy de moda. Estás de moda. Me gusta mucho pensar que como ahora tenemos vídeo, la gente que nos esté escuchando se lo pierde, pero como tienen vídeo, pueden ver cómo interactuáis con vuestras propias cabeceras. En tu caso, tenías la mirada abstraída. No sé si escuchabas voces en tu cabeza o solamente de forma figurada. No, en realidad estaba pensando si cantar o bailar, que a veces canto o bailo y no sé qué, pero digo, es que ya está muy visto y tengo que hacer innovar, ¿no? En la cabecera. Y me he quedado trabado. Pues has innovado con la pasividad, está muy bien. Sí, pues está muy bien, mira, o sea, menos es más. Eso es. Cuanto peor, mejor. Pero al menos alguna pregunta tienes que meter en tu sección. Sí, no, El claro que va a menos haber es preguntas. más llega hasta cierto punto, luego ya no se sostiene. A mí ya sabes que me encanta porque además cuando se interactúa con público no sabes lo que va a suceder. Y es lo que mola de esta sección. Así que sin más dilación, si quieres vamos con la primera pregunta. Vamos. Venga, vamos, dentro pregunta. Hola Moure, ¿qué tal? Mira, que bueno, como ya sabes, en la actualidad tenemos algunas modas así bastante raras, pero digo yo que en todos estos siglos habremos pasado por casos más extremos. Así que te quería preguntar que ¿cuál es tu moda absurda favorita? Venga, un abrazo. Un abrazo. A ver, yo pensaría normalmente que la ropa para perros. Claro. Pero la ropa para perros luego te fijas y mola bastante. Sobre todo cuando lleva gorrita incluida. Por que eso me encanta. ropa es moda absurda favorita. Mola Claro, mira, bastante. sí. Pero tengo otra. Que es, a ver, el tema de los románticos del siglo XIX con la tuberculosis. Uy, eso es una historia, sí. Vamos a ver, para el que no lo sepa, Sí, pero igual a pon mucha contexto. gente le suena. Durante la época del romanticismo, que era un movimiento cultural y literario que surge más o menos finales del siglo XVII, finales del siglo XVIII, principios del XIX, hasta mediados o así, y es una moda que es un poco una reacción, ¿vale? Contra la ilustración, en la que imperaba la razón, el cerebro. Entonces en los románticos que impera el corazón, Claro. la emoción, la muerte, la tragedia, eran El unos drama, intensos, el es drama. así. Eran intensos, pero molones. ¿A quién no le gusta Becker? Pues era un intenso, pero mola mazo. ¿Qué pasa? Que entre otras cosas, pues se puso un poco de moda que el ideal de belleza era el de la persona con tuberculosis. Que es un ideal de belleza, pues personas muy delgadas por los problemas de nutrición que tenían, muy paliduchas también por lo que tiene toser sangre. Es lo que tienes. Que no estaba muy bien. También las mejillas sonrojadas y los labios muy rojos por la fiebre, los ojos vidriosos por la fiebre y porque al final de su vida ya tenían delirios. Venía con el maquillaje puesto en las lentillas. Bueno, filtro de Instagram, Tal cual. tuberculosis, molaría un montón. Habría que hacerlo, también te digo. Sí, Sería sí, interesante, sí. por motivos históricos. Pero es una moda que parece muy absurda, pero tiene lógica. Lo primero, por lo que os he dicho de cómo es una reacción, ¿no? Contra la razón. Y lo segundo también, que claro, estamos hablando de una época en la que todavía no se sabía que era una enfermedad infecciosa. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se sabía esto, había incluso intelectuales que llegaban a postular que es que la tuberculosis era un rasgo de los genios, de las personas geniales. ¿Por qué? Porque decían, son personas que son tan sensibles, que son demasiado sensibles para este mundo y se consumen y mueren. Y claro, encima, ¿qué hay más trágico y más intenso que una persona que muere de joven? Esto me parece fascinante por un motivo. Vamos a recapitular un poco. Se llegó a postular, como no se conocía la teoría microbiana de la enfermedad, Claro. que la tuberculosis podía ser un rasgo de los genios porque se asociaba en estos casos, ¿vale? Sí, Recapitulando. Ahora mismo, que no conocemos bien el origen de algunas enfermedades mentales, estamos creando una narrativa por la cual a veces romantizamos estas enfermedades. Fíjate, y hablamos de, es que la depresión es un rasgo de algunas personas especialmente sensibles y geniales y podemos... Se estar- romantizaba la depresión de Bangkok, Claro. por ejemplo, de Van Gogh. O sea, que era una depresión bipolar posiblemente. Estamos cayendo tal vez en la misma moda. es que no ha pasado de moda, porque hay otro ejemplo muy chungo que es el heroin chic, que es que en los años 90 del siglo pasado, pues de repente se puso de moda que en las pasarelas, en la gente, las supermodelos principalmente, o el mundo de la música, los iconos pop, que adquirieran una estética de personas adictas a la heroína.
Sí. O sea, se romantizaba el sufrimiento. O incluso tendencias que no son tan chungas como el Dark Academia, que es como una estética así como de internado inglés, así antiguo. También tiene esa parte chunga de que como que romantiza mucho el estrés académico, el no dormir, la soledad, la melancolía, pero llevada hasta límites ya que rozan la depresión, el aislamiento social, el estar mal, el estar fastidiado. Es decir, romantizamos el sufrimiento. En el caso del Dark Academia es como que consideran que la intelectualidad solo se adquiere cuando estás allá a oscuras entre libros polvorientos y deprimido. Cuando yo voy a defender aquí que se puede ser un intelectual estando comiendo un pincho de tortilla de patata Eso al es. sol. Hombre, por supuesto. Y yendo dos. por ahí, teniendo muchos amigos, no hay ningún problema. Igual que lo de la tuberculosis. Mira, no hace falta morirte de tuberculosis. O, por ejemplo, como Emily Bronte, la de Cumbres Borrascosas, que se murió con 30 años de tuberculosis y es que se negó a recibir tratamiento. Porque es que ¿qué hay más trágico que morir con 30 años La de narrativa. tuberculosis? Todo por la narrativa. La narrativa. Aquí mandamos mensajes de salud poblacional, como por ejemplo, por favor, no contraigáis la tuberculosis solo porque esté de moda. Que Muy sigue sano, matando a un serendipia. millón de personas al año más o menos, ¿eh? Ojito. En Galicia hay mucha todavía. Sí, uf, qué chungo. Bueno, segunda pregunta. Venga, segunda pregunta, vamos a por ella. Hola, Maure. Hola. Me ha entrado la duda de si en la ciencia también existen modas. Es decir, ¿las cosas se estudian siempre porque son importantes? ¿O a veces hay cosas que se estudian porque se ponen de moda? Una cosa antes de que respondas, en otros podcasts, no nombraremos donde entrevisto gente, suelo preguntar por qué investigan lo que investigan. Vale. La cantidad de gente que me dice que investiga lo que investiga porque es lo que había Claro, es increíble. claro. Así que no siempre se investigan cosas porque sean súper importantes. No, a veces hay un factor moda, y esto hay que decirlo, es decir, hay momentos que de repente hay ciertas ramas de la ciencia o del mundo de la tecnología que crecen de golpe, de una manera loca. Esto no quiere decir que siempre sea malo o que no haya un buen motivo detrás. Por ejemplo, puede ser un motivo político, la carrera espacial durante la Guerra Fría. Por ejemplo. Y se descubrieron muchas cosas. O sea, bueno, tenía unos motivos belicistas, pero bueno, era a ver quién la tenía más grande, ¿no? Pero algo aportó. Luego, por ejemplo, puede ser por una cuestión también de un avance científico o un avance metodológico. Un gran ejemplo, la inteligencia artificial. Que ahora mismo, por ejemplo, lo esté petando el usar la inteligencia artificial para descubrir nuevos fármacos, tiene lógica, porque antes tenías que ir compuesto activo a compuesto activo probando como si funcionaba para alguna enfermedad o para alguna dolencia o lo que sea, y ahora tienes herramientas de inteligencia artificial que pueden predecir si para esto hacer pasa un o no. cribado inicial al menos y no estar probando a lo loco. Claro, sino claro. sabiendo Luego qué tienes tienes también, en la puede mesa. ser por preocupaciones sociales. Por ejemplo, el tema de la química verde, o incluso una cosa que nos suena a todos, que nos preocupa a todos, el tema del plástico. Hay mucha investigación para reducir el uso de plástico. De hecho, he encontrado un dato que me ha parecido muy guay, que es, por ejemplo, Lego. ¿Quién no ha hecho Lego? Lego maravilloso. Lego ha sacado unas plantas, ¿vale? De Lego, que están hechas de plantas. ¡Ostras! Porque están hechas de polietileno sacado de azúcar de caña de plantaciones Qué sostenibles. bonito. Aprovechamos para decir que aquello de que los dinosaurios de plástico están hechos dinosaurios es mentira. Es mentira. Pero aquí tenemos un juguete que de verdad sí. Bueno, y de hecho Lego quiere para 2030 que toda su producción sea procedente de azúcar de caña sostenible. Pues teniendo en cuenta la cantidad de Legos que hay en el mundo. Sí. Y sobre Que todo no porque es además poca. es muy reciclable. ¿Qué pasa? Que es verdad que el tema de las modas, que pueden surgir, también puede surgir porque lo pongan de moda hay revistas de alto impacto que tengan un sesgo hacia ciertos temas y que al final pues los investigadores e investigadoras tiren más de ese tema. Sí, que se retroalimenta, que de repente se empieza a publicar de un tema, empieza Sí. a haber más atención, como hay más atención la revista quiere aún publicar más y los investigadores, por sobrevivir, deciden que ese es el camino. Claro, entonces aquí también puede aparecer cuestiones un poco más chungas. Me explico, vamos a poner un ejemplo de moda en ciencia que es un poco multifactorial, que es el tema del estudio de la microbiota intestinal. Nos vamos a meter en terreno farragoso quizás, ¿vale? La microbiota se empezó a poner de moda porque más o menos en la década de 2010 aparecen ciertos métodos de secuenciación masiva que te permiten estudiarla más a fondo. Y sí que se empezó a ver pues, que tenía relación con muchas enfermedades, que es muy importante para nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Pero claro, eso ha llevado a flipadas, como lo de que el intestino es el segundo cerebro, porque tiene muchas conexiones nerviosas. Dices, sí, bueno, y las manos, y no tiene Claro, que ser por ejemplo. el segundo. Tienen más, yo creo, no lo sé, pero El están ahí. corazón no tiene más, pero tiene un montón. Y el corazón también. Y no puede ser. Segundo cerebro no es. ¿Y qué pasa? Que, aunque es verdad que la microbiota es súper importante, se descubren cosas muy importantes, al llegar al mainstream, al llegar a la gente en general, es muy fácil que a la gente se deje vender tonterías
porque sea una rama de investigación que está de moda. Dejando claro que es importante, ¿eh? Pero que se venden chorradas. Por ejemplo, la de suplementos relacionados con probióticos que se venden a gente que no los necesita, que no les sirve para nada. E incluso tenemos una empresa de Estados Unidos que se dedica a vender muestras de heces para trasplantes de heces caseros con la promesa de curar la depresión y curar la obesidad, para lo cual no está demostrado que eso funcione. Así que es una estafa. Podemos resumirlo con lo que la ciencia va pasito a pasito y que cuando las cosas saltan a los medios aún tenemos que darles un tiempo antes de tomárnoslas del todo en serio. Sí. Pero también el mensaje de la moda en ciencia a veces está bien. A veces está bien. A veces está bien. Sabiendo que es una moda. Sí. Muchas gracias, Maure. Tú sí que no te pasas de moda. Ser podcast.